Cristo ha resucitado. Hoy nos referimos al capítulo 18 del Evangelio de Lucas y en particular del pasaje que encontramos desde el versículo 35 hasta el versículo 43. Un día Jesús, acercándose a la ciudad de Jericó, hizo el milagro de devolver la vista a un ciego que pedía limosna junto al camino. Queremos centrarnos en el significado de este signo porque nos toca directamente también a nosotros. Por medio de él, el Señor quiere hablarte a ti, a mí. El evangelista Lucas dice que ese ciego estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Lo podemos ver al versículo 35. Un ciego en esa época, pero también claramente hasta no hace mucho tiempo, no podía más que vivir de limosna. Era su único recurso. La figura de este ciego representa a muchas personas que también hoy se ven marginados a causa de una limitación física, de una enfermedad o de otra limitación. Este ciego está separado de la multitud, está allí sentado mientras la gente pasa ocupada en sus asuntos, absorta en sus preocupaciones y en muchas cosas. Y la calle, que puede ser un lugar de encuentro, para el ciego, en cambio, es un lugar de la soledad. Es el lugar de la soledad. Es mucha la gente que pasa, pero él está solo. Es triste la imagen de un marginado, sobre todo teniendo como escenario la ciudad de Jericó, el espléndido y lozano oasis en el desierto. Sabemos que precisamente a Jericó llegó el pueblo de Israel al término del largo éxodo desde Egipto. Esa ciudad representa la puerta de ingreso en la tierra prometida. Recordamos las palabras que Moisés pronunció en esta circunstancia. Si hay junto a ti alguien pobre de entre tus hermanos en alguna de las ciudades de tu tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Pues no faltarán pobres en esta tierra. Por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Así el Señor decía por medio de Moisés en Deuteronomio 15, 7 y 11. Es fuerte el contraste entre esta recomendación de la ley de Dios y la situación descrita por el Evangelio. Mientras que el ciego grita invocando a Jesús, la gente lo reprendía para hacerle callar, como si no tuviese derecho de hablar. No tienen compasión de él, como mandaba la ley de Moisés. Es más, les molestan sus gritos. ¿Cuántas veces nosotros también, cuando vemos mucha gente en la calle, gente necesitada, enferma, que no tiene para comer, sentimos que nos molestan? ¿Cuántas veces cuando nos encontramos ante muchos refugiados e inmigrantes, sentimos que nos molestan? Es una tentación que todos tenemos, todos, también yo. Es por esto que la palabra de Dios nos pone en guardia, recordándonos que la indiferencia y la hostilidad convierten en ciegos y sordos, impiden ver a los hermanos y no permiten reconocer en ellos el Señor. Indiferencia y hostilidad. Y a veces esta indiferencia y hostilidad llegan a ser incluso agresión e insulto. Se escucha decir: sacad de aquí a todos estos, ubicadlos en otra parte. Esta agresión es lo que hacía la gente cuando el ciego gritaba. Pero tú sal de aquí, no hables, no grites, le decían.
En este pasaje evangélico notamos un detalle interesante. El evangelista dice que alguien de la multitud explicó al ciego el motivo de toda esa gente. Al versículo 37 se lee: le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. El pasaje de Jesús está indicado con el mismo verbo que en el libro del Éxodo se usa para hablar del paso del ángel exterminador, del pasaje del ángel exterminador que salva a los israelitas en la tierra de Egipto. Esta historia se puede ver en Éxodo 12:23, donde se encuentra el mismo verbo que indica ahora el pasaje de Jesús. Es el pasaje de la Pascua, el inicio de la liberación. Cuando pasa Jesús, siempre hay liberación en tu vida, siempre hay salvación. Así pues, el ciego es como si le anunciasen su Pascua. Sin dejarse atemorizar, el ciego grita más de una vez a Jesús, reconociéndolo como el Hijo de David, el Mesías esperado, que según el profeta Isaías, así como lo leemos en Isaías 35:5, abriría los ojos a los ciegos. El ciego confía en las profecías. A diferencia de la multitud, este ciego ve el pasaje de Jesús como una Pascua, ve con los ojos de la fe. Gracias a la fe, su súplica tiene una poderosa eficacia. En efecto, al escucharlo, dice el versículo 40, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Obrando así, Jesús quita al ciego del borde del camino y lo pone en el centro de la atención de sus discípulos y de la multitud. Para Jesús, cada necesitado debe estar al centro. Pensemos también nosotros, cuando hemos estado en situaciones complicadas, incluso en situación de pecado, como fue precisamente Jesús, a tomarnos de la mano y a quitarnos del borde del camino y donarnos la salvación. Se realiza así un doble paso. Primero, la gente había anunciado una buena noticia al ciego, que pasaba a Jesús, pero no quieran saber nada con él, no querían saber nada con él. Ahora Jesús obliga a todos a tomar conciencia que el buen anuncio, el anuncio del Evangelio, implica siempre poner al centro del propio camino a aquel que había sido excluido del mismo. Segundo paso. A su vez, el ciego no veía, pero su fe le abre la senda de la salvación y él se encuentra en medio de los que habían bajado a la calle para ver a Jesús. Hermanos y hermanas, el pasaje del Señor es un encuentro de misericordia que une a todos en torno a Él para permitirnos reconocer a quien tiene necesidad de ayuda y de consuelo. Incluso por nuestra vida pasa Jesús. Y cuando pasa Jesús y me doy cuenta de ello, es una invitación a acercarme a Él, a pedirle ayuda, a ser un mejor cristiano, a seguir a Jesús. Como comunidad, con los dones espirituales que tenemos, debemos hacer tomar conciencia a la gente que Jesús está pasando, que Jesús está actuando. Cuando nos reunimos es un permitir que por medio de nuestro servicio la gente pueda darse cuenta que Jesús está vivo. El ciego, con su fe, dio la oportunidad a la gente de ver cuánto Jesús era poderoso. Así debemos hacer nosotros. Jesús, al versículo 41, se dirige al ciego y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Estas palabras de Jesús son impresionantes. El Hijo de Dios ahora está ante el ciego como un humilde siervo. Él, Jesús, Dios, dice: ¿qué quieres que haga por ti?
¿Cómo quieres que te sirva? Dios se hace siervo del hombre pecador. Se hace tu siervo. Él quiere amarte, manifestarte su amor. Y el ciego ya no responde a Jesús llamándolo hijo de David, sino Señor, el título que la Iglesia desde los inicios aplica a Jesús resucitado. El ciego pide poder ver de nuevo y su deseo es atendido. Dice Jesús al versículo 42, recobra tu vista, tu fe te ha salvado. Él mostró su fe invocando a Jesús y queriendo encontrarse con Él de todos los modos posibles, y esto le dio como don la salvación. Gracias a la fe, ahora puede ver y sobre todo se siente amado por Jesús. Por ello el relato termina diciendo que el ciego, al versículo 43, al instante recuperó la vista y lo siguió dando gloria a Dios. Ese ciego se convierte en discípulo, de mendigo a discípulo. También este es nuestro camino. Todos nosotros somos mendigos, todos necesitados. Siempre tenemos necesidad de salvación y todos nosotros, todos los días, debemos dar ese paso, de mendigos a discípulos. ¿Cómo? Nos preguntamos, ¿cómo hacemos a volvernos de mendigos a discípulos? Ejercitando nuestra fe concretamente como ha hecho el ciego. Primero, por medio de una oración específica que se enfoque sobre las necesidades personales. Segundo, por medio de la proclamación de Jesús como Señor de nuestra vida, de tu vida, que involucra todas las áreas de nuestra vida. Y así, el ciego se pone en camino siguiendo al Señor y entrando a formar parte de su comunidad. Aquel a quien querían hacer callar, ahora testimonia a gran voz su encuentro con Jesús de Nazaret. Y dice al versículo 43, y todo el pueblo al verlo se puso a alabar a Dios. Tiene lugar un segundo milagro. Lo que sucedió al ciego hace que al final también la gente vea con los ojos de la fe. La misma luz ilumina a todos, congregándolos en la oración de alabanza. Así Jesús derrama su misericordia sobre todo aquellos con los que se encuentra, los llama, hace que se acerquen a Él, los reúne, los cura y los ilumina, creando un pueblo nuevo que celebra las maravillas de su amor misericordioso. Concluyendo, dejémonos también nosotros llamar por Jesús en esta casa de oración y dejémonos curar por Jesús, perdonar por Jesús y sigámoslo alabando a Dios. Los pasos concretos que el Señor nos sugiere hoy son: primero, reunirnos para permitir que la gente vea que Jesús es vivo. Reunirnos y ejercitar los dones que tenemos comunitariamente para experimentar que el Espíritu se mueve y pasa también a hoy. Segundo, hacer oración específica. Jamás dejar de ser esa oración específica para permitir al Señor de servirnos con su misericordia. Tercero, poner como prioridad a Jesús en todas áreas de mi vida, manifestando que es mi Señor. Hoy yo te invito a tomar una decisión en esta casa de oración. Pregúntate, ¿soy fiel a las reuniones que propone la comunidad? ¿Colaboro en esas reuniones? Segundo, pido en forma específica que el Señor cumpla sus promesas. Tercero, manifiesto con hechos que Jesús es mi Señor en el tiempo que le dedico, en mi economía, en mis relaciones. Si todavía hoy te das cuenta que tienes que dar un paso hacia el Señor, dalo hoy, con la misma valentía del ciego, que ninguno
ha podido parar porque necesitaba la intervención del Señor. No te dejar parar de tu situación, sino que da un paso concretamente, como hemos dicho. Y ahora mismo, si tú quieres dar esos pasos, si necesita la fuerza del Espíritu, ora conmigo, diciendo y repitiendo esta oración y poniendo tu mano en tu corazón. Señor Jesús, me encuentro hoy necesitado de ti. Hay áreas en mi vida que necesitan todavía dejarte entrar. Por eso hoy te pido, mi Salvador, mi Señor, entra en mí. Párate en esta casa de oración conmigo y manifiéstame tu misericordia. Haz que los ojos de mi corazón puedan verte y que pueda recibir los milagros que necesito. Señor, confío que tú puedes intervenir. Señor, confío que tú estás escuchando ahora mismo mi súplica, porque tú ves mis preocupaciones, mis dificultades, mis tristezas. Tú ves que mi familia está enferma, que mis relaciones están enfermas. Ponme, Señor, al centro de tu atención y sálvame. Te lo pido, Señor, y creo que tú estás escuchando esta oración y que yo veré tus promesas realizarse en mi vida. Gracias por haber escuchado mi oración.